Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad tenemos como invitado a Juan Fernando Correa. Él es country manager de Grupo Falabella, también es director en varios gremios empresariales, ha sido también presidente de Comex y recientemente ha sido designado como el nuevo presidente de CADE 2023. Le damos la bienvenida al programa. Muchas gracias, Isaac. Un gusto estar contigo y con toda la audiencia de Perú 21. No, gracias por estar con nosotros. Estamos en una situación interesante para el país, ¿no? En el sentido de que tratamos de recuperarnos de todo, de todo lo que ha venido aconteciendo en el primer trimestre, ¿no? Entre protestas, la llegada de un gobierno, digamos, que se dio pues de una forma un tanto peculiar, ¿no? Dado el contexto que hubo previamente, ¿no? Con Pedro Castillo y también los desastres naturales que hemos estado pues teniendo en varias regiones del norte hasta hace pocas semanas nada más, ¿no? Y entonces, en ese contexto, justamente se anunció hace poco, ¿no? Que usted va a estar a cargo de CAE 2023, ¿no? Como presidente. Y nos gustaría saber, en todo caso, cómo así surge la idea de ir por el Cusco, ¿no? Es una ciudad bastante emblemática en el país y llama la atención que de pronto se pase de Paracas a esta ciudad. ¿Nos puede contar quizás un poco al respecto? Bueno, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a IPAE. Me siento tremendamente honrado de presidir la sesión de CADE este año. Es una responsabilidad muy grande y además lo que sí quiero señalar es que no es un trabajo individual, es un trabajo en equipo con un comité de organización de CADE que tiene realmente miembros de muchísimo valor y por lo tanto la calidad será el resultado de este trabajo en equipo, no de nadie en particular. En segundo lugar, la decisión de salir de Lima y de Paracas es una decisión que cuando me invitó IPAE ya la tenía en mente y yo la apoyé totalmente, porque pienso, al igual que IPAE, que es importantísimo en el contexto que estamos viviendo, en el estado que está el país, que los empresarios salgamos de Lima y demostremos que el resto del país sí nos puede, ¿no? Que no haya una confusión al respecto, que mucho orgullo y mucha convicción salir y mostrar nuestra presencia es un mensaje también de por sí ya muy importante para el país. Ujú. Y en particular Cusco, bueno, estoy fascinado porque todos sabemos que es una región en donde es importante, ¿no? Que se recupere después de todos los problemas que han habido. Esa es una forma de colaborar, pero además es el resultado, por si acaso, de un proceso muy profesional llevado a cabo por el equipo IPAE, en donde participaron cuatro ciudades o cuatro ubicaciones distintas, y luego de una evaluación objetiva se llegó a la conclusión de que esta era la mejor alternativa, ¿no? Entonces, eso es todo lo que puedo expresarles por el momento del CADE. En los próximos meses, conforme vayamos avanzando, ya seguramente estaremos en condiciones de comentar en más detalle qué cosa lo que esperamos y qué cosa lo que creemos que podemos lograr en esa sesión. Claro. Entonces, en líneas muy generales, ¿qué es lo que se podría esperar de esta edición de CAE de este año? Bueno, eso serán sorpresas, pues, ¿no? O sea, pero lo más importante es la participación activa del sector privado en buscar acciones que ayuden a mejorar la situación general del país, ¿no? Ese es el espíritu de CAE, ¿no? Ujú. Eh, y lo que pensamos es asegurarnos que estamos reflejando el espíritu de Paracas. El primer CAE buscó eso, ¿no? Fue un evento en donde se sentaron distintos empresarios a decir, bueno, y ahora nosotros qué rol podemos jugar. Y ese espíritu de Paracas es lo mismo que vamos a llevar Ujú. al Valle Sagrado. En varias ediciones de CAE, un mensaje que está presente, ¿no? Eh, y en el que, digamos, incurren varios expositores de una u otra forma, independientemente muchas veces del programa o de los programas, ¿no? que suelen sostenerse, es ver cómo generar confianza, cómo atraer inversión y cómo pues plasmar esto luego en
de una u otra forma recursos para las regiones y también mejoramiento de las mismas políticas públicas y de la gestión dentro del mismo Estado, ¿no? ¿Cómo Sí, lograr al menos el primero de estos factores o al menos mejorarlo, ¿no? Y me refiero a la generación de inversión, a la generación de confianza para tener un ambiente propicio para atraer inversiones. bueno, digamos, el evento de CADE es un evento de diálogo, discusión y discusión de ideas que, como te digo, podremos compartirlas ya más adelante, ¿no? Pero más allá de lo que llevemos al CADE, creo que el tema de generación de confianza para las inversiones en el Perú es central en este momento, ¿no? Estamos en una especie de paz, pero una paz incierta, ¿no? Y es muy importante que desde el gobierno se genere las más condiciones, más incentivos hacia la inversión, ¿no? Es absolutamente fundamental que se genere inversión porque la inversión genera trabajo y lo que está necesitando el país en este momento es una actividad económica mayor que genere trabajo, ¿no? Entonces, acá hay una dependencia muy grande de las políticas que siga adelante el gobierno, ¿no? Pensamos en general que la visión del Ministerio de Economía de incentivar a través de su plan Punche Perú la recuperación económica es un buen plan base, pero probablemente habrían otros temas que seguramente podremos ir discutiendo en los próximos meses de cómo impulsar más aún la confianza y, por lo tanto, la inversión. Ujú. Hablando también ahora de un tema que está en agenda y que es la remuneración mínima vital, digamos que está en agenda entre comillas, está en agenda porque de cierta forma comenzó a debatirse y a discutirse este tema, valga la redundancia, en el legislativo, en el Congreso. Y a raíz de eso ha habido una serie de pronunciamientos, incluso desde un gremio de MIPES, que es el gremio de MIPES Unidas del Perú, que y han dicho que a ellos les afectó bastante en la última alza que hubo durante el gobierno de Pedro Castillo y que esperarían que esto se limite o que este debate se limite al Consejo Nacional del Trabajo. Desde su punto de vista, ¿qué tan conveniente es que se esté comenzando a discutir esto en el Congreso, por más que haya una iniciativa que de pronto apunte a dejar ciertos criterios para hacer una especie de alzas, digamos, con rigores, con criterios técnicos, y que podría de pronto devenir en algún cambio que uno no se espera, pues en el Pleno, como a veces lo hemos visto, versus la idea de que en realidad se limite nuevamente al CNT y eso quizás implique un pronunciamiento del ministro de Trabajo, si es que fuese el caso. No sabemos en realidad cuál sería el escenario idóneo. ¿Usted cree que debe limitarse al CNT? A ver, eh, yo he participado como presidente de COMEX en algunas reuniones del Consejo Nacional de Trabajo y dudo que se pueda llegar a ningún tipo de acuerdo con respecto a establecer una política de sueldo mínimo en donde las tres partes, el Estado, los empresarios y los gremios laborales, se pongan de acuerdo, ¿no? Y la razón es bien sencilla. En subir el sueldo mínimo efectivamente tiene un costo para las empresas, pero como señalas, las MIPES son las que más perjuicio tienen, donde les cuesta más poder asumir esos incrementos de costos, y eso es uno de los factores de la altísima informalidad que hay en el Perú, ¿no? Esta inflexibilidad, la poca flexibilidad, la terrible inflexibilidad laboral que tenemos en el Perú es directamente relacionado al porcentaje de trabajadores que viven en la informalidad. Eso es en primer lugar. ¿Y por qué es eso? Porque el Consejo Nacional de Trabajo, yo lo llamo el Consejo Nacional de los Privilegiados del Trabajo. Porque ¿quiénes están ahí? Están las empresas formales y están los sindicatos de trabajadores, que son el 2% de los trabajadores de las empresas formales. Y esos son privilegiados en el Perú. Entonces, ¿qué se van a poner de acuerdo? Nunca he visto una propuesta seria, sólida en el Consejo Nacional de Trabajo para ayudar a reducir la informalidad. Porque desde el mundo gremial
reducir la informalidad es terrible, es un reto pasmoso, porque la única forma de reducir la informalidad laboral es reduciendo la rigidez laboral. Y reducir la rigidez laboral va en contra de los principios y los objetivos de los gremios laborales. Entonces, están en una situación de, no, 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 yo cuido mi cancha y no quiero ningún tipo de flexibilidad laboral mayor, y entonces se queda 80% de la población o 76% de la población en informalidad. Entonces, el Consejo Nacional de Trabajo nunca va a llegar a un acuerdo en decisiones sobre un sueldo mínimo y nunca va a llegar a un acuerdo sobre cómo reducir la informalidad laboral, porque hay conflictos internos que los afectan directamente porque piensan en sus intereses personales y empresariales o gremiales, ¿no? Y no en ese 80% de personas que están en el abandono. Entonces, que eso se discute en el Congreso, bueno, en el Congreso, a ver, lo único que va a suceder es posiciones políticas que tampoco reflejan la real intención o la real situación de las personas en abandono. O sea, al Congreso le encanta pasar leyes que apunten a más rigidez laboral porque piensan que con eso van a ganar votos, ¿no? Cuando en realidad simplemente generan más abandono de los peruanos, ¿no? Más abandono, más informalidad. Entonces, ese tema de que si suban el sueldo mínimo o no a las empresas privadas, formales, grandes, tener un impacto, pero tenemos la escala para soportar eso, ¿no? Pero ese no es el problema. El problema es los informales. Y si el Estado no hace nada para eso, entonces es irrelevante lo que decía el Congreso o el Consejo Nacional de Trabajo sobre el sueldo mínimo, porque la única forma de que eso tenga relevancia es que consideren la situación de los informales. Mientras no lo hagan, es absolutamente irrelevante. Que tomen la decisión que quieran, no importa. No están viendo a las personas que están en abandono en informalidad. Mm. Pero en todo caso, ¿cuál debería ser el camino para evitar que haya decisiones populistas de pronto respecto al alza de la remuneración mínima, ¿no? Que podría darse tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo? La idea, más allá Bueno, digamos, de los actores, digamos, por más privilegiados o no que estén, ¿no?, dentro del CNT, porque es una mirada bastante, me parece, clara y precisa la que usted nos brinda, ¿no? Sobre, digamos, quiénes se encuentran en este organismo del Ministerio de Trabajo, pero de cierta forma lo que se estaba buscando, y corríjame si estoy mal en esto, si lo recuerdo, digamos, no del todo bien, pero se buscaba tener una fórmula para tener una alza, digamos, sostenida que responda a ciertos criterios técnicos al menos. Entonces, eso podría sí, ser al menos una barrera para evitar incrementos populistas del gobierno de turno o de pronto del Congreso de turno también. sí, no, definitivamente eso sería fantástico, pero esa fórmula se está discutiendo hace 8 años, creo, 10, no sé, y no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué sería ideal que haya una política establecida con criterios? Pero, pero son tres partes que no se van a poner de acuerdo, ¿no? Y entonces, para mí, lo que tiene que suceder es que sean todos los gremios de MIPES los que se expresen de manera abierta y directa al Congreso a decirles lo que yo acabo de decir, en buenas cuentas, que es, dejen de legislar a favor de los privilegiados del trabajo y comiencen a legislar pensando en los no privilegiados del trabajo. Ahora, usted hace no mucho escribió una columna justo en Perú 21 y usted comentaba que le parecía bien esta propuesta de Fernando Sillonis respecto a la creación de una autoridad autónoma, ¿no?, para lo que es salud y educación. ¿De qué forma cree usted que esto podría realmente evitar que se sigan politizando estos sectores, estos ministerios, y que por ende pues se vea con mucho retraso o quizás con mucha parsimonia cualquier tipo de avance que se quiere lograr con las políticas que se despliegan desde ahí? Mira, la idea surge de el paso por el gobierno regional de Fernando Sillonis en Ica, el gobierno regional de Ica, ¿no? Fernando Sillonis eh, hizo cambios importantes en quiénes eran las personas que iban a gestionar la responsabilidad del gobierno regional, tanto en salud como en educación, como en otras áreas, ¿ya? Pero la parte de salud y educación, digamos, puso personas
calificadas, profesionales, del organismo del Estado que aporta profesionales, ¿cómo se llama? Por Dios, ahorita me acuerdo. Eh, entonces, jaló profesionales del Estado y logró una gestión tremendamente eficiente y productiva, mejoró la calidad de la gestión de los sistemas hospitalarios y el sistema de salud. Se fue Fernando Sillonis, entró el nuevo gobernador y al día siguiente echó a todos los funcionarios que había nombrado, profesionales, ¿no? De servir, ¿no? Y puso a sus amigos. Y la situación de salud de Nica nuevamente se fue a pique. Entonces, no podemos someter a los peruanos a los intereses particulares de un gobernador regional. Es inadmisible eso. Es realmente vergonzoso. No podemos tener a la gente haciendo cola que no las atienden simplemente porque ya pues, sacó a los profesionales y puso a los... Entonces, la propuesta de esta autoridad nacional autónoma apunta no a las políticas de salud o a las políticas de educación, sino a la ejecución de los servicios de salud y de educación. Es decir, que los hospitales y el sistema de salud en cada uno de los gobiernos regionales no dependa más del gobernador regional. Sabemos que la regionalización ha sido un fracaso tremendo porque, para comenzar, hemos tenido pues una corrupción masiva, hemos tenido una incapacidad del Estado de ejecutar, no ejecutan sus presupuestos, no tienen personas con capacidad para hacer un trabajo honesto, íntegro y correcto. Entonces, no podemos poner la salud de las personas en manos de estos personajes y no puede cambiar cada 4 años. Las políticas pueden cambiar según las tendencias políticas, digamos, los intereses de la población. Pero que un hospital funcione no puede ser un evento que dependa de quién es el gobernador. ¿Sí? Ahí necesitamos una autoridad que gestione todos los hospitales del país, que gestione los hospitales, las postas. O sea, lo que hoy día tienen bajo control las autoridades regionales, se corta ese control y que lo toma una organización netamente profesional. Queremos un Julio Velarde que nos dé salud a todos los peruanos y que no esté a la vaivén de que si cambió el gobernador o no cambió el gobernador. No, eso es lo que tenemos que buscar. A ver, ¿quién estaría en desacuerdo con tener un Julio Velarde en el sistema de ejecución de la salud? No política. Política está bien, que sea un ministerio que defina las políticas de salud. Pero la ejecución, ¿por qué? No hay ninguna razón para... Igual con educación, igual con otras premisas, ¿no? Porque estemos claros que el Estado no funciona. El Estado no le entrega a las personas servicios, entrega pésimos servicios. Y la mayoría de los peruanos paga impuestos, te dice que paga impuestos porque paga IGB, impuestos de incentivo al consumo, de todas maneras, de repente no paga otros impuestos, pero eso sí lo paga. Y son un montón de plata. Y sin embargo, el Estado no les da nada. Entonces, claramente, tenemos que hacer cambios en el país. Necesitamos un país que funcione. No necesitamos una nueva constitución. Necesitamos un país que funcione y que funcione entregando los servicios básicos que están escritos como obligación del Estado en la Constitución. Y el Estado no lo hace. Entonces, impulsemos cambios para que eso suceda de manera adecuada. Que es el de la anemia, ¿no? Usted ha impulsado una iniciativa justamente que busca ir contra este problema que ha sido bastante grave, digamos, en años pasados y aún lo sigue siendo en el país, ¿no? ¿Cómo viene avanzando la lucha contra la anemia desde su punto de vista? Bueno, a ver, déjame contarte a grandes rasgos efectivamente, el problema es grave. En el 2022, la estadística salió hace 3 semanas, creo, ha subido contra el 2021 4 puntos, de 38 a 42% de los niños con anemia, ¿no? Después de haberse ido reduciendo en el tiempo,
pero estamos nuevamente en un nivel que es más alto que los últimos 4 o 5 años. Eh, y eso es un problema que afecta el futuro del país, ¿no? Lo afecta notablemente. Y que eh, digamos, el Estado tiene un programa nacional de anemia que era bastante fuerte, digamos, pero que no se ejecuta. Y no se ejecuta nuevamente porque el Estado no tiene capacidad de ejecución, ¿no? Fue diseñado muy lindis, pero no se ejecuta. No se ejecuta bien, se ejecuta parcialmente. Uno de los componentes es que todos los niños tienen que recibir, todos los niños de 0 a 3 años tienen que recibir sulfato ferroso, y menos del 15% lo reciben. ¿Y por qué no lo reciben? Porque la mamá no va a la posta, porque si va a la posta no lo atienden, se les acabó el sulfato ferroso, o le dan el sulfato ferroso y a la mamá no le gusta porque no lo ocupe, en fin, ¿no? Hay otros productos mejores que el sulfato ferroso, pero el MISA no. Es increíble. No sé por qué tienen que comprar sulfato ferroso y no otros productos mejores, ¿no? Pero en todo caso, las mamás en el Perú saben que es un problema la anemia. Pero como no tiene síntomas claros, la anemia no se nota, no se ve, entonces la mamá no asume que su hijo tiene anemia. Y entonces no da el paso para acercarse a que le hagan el depistaje, ¿no? Eh, el plan nacional le quieren dar sulfato, tenga o no tenga anemia. Pero va a ser bien distinta la reacción de la madre si es que la madre sabe que su hijo tiene anemia, a que si no sabe si su hijo tiene anemia o no, y ella piensa que no lo tiene, ¿no? La anemia, por lo tanto, en el Perú es un problema del tipo de alimentación, falta digamos, nutrientes sobre todo, productos de origen animal que aporten hierro a la sangre, ¿no? Mucha harina, mucho componente de carbohidratos y no tanto de proteínas, donde muchas veces está el mayor contenido de hierro. Este, y por otro lado, hay otros problemas que generan anemia, como por ejemplo un agua infectada, un poco saludable que genera diarrea en un niño, o se toma una leche que está pasada y no te genera diarrea, y la diarrea se agudiza los problemas de anemia, ¿no? Entonces, hay un desconocimiento. Las madres saben que hay un problema, pero no saben que es un problema que no quieren tener en casa, pero no saben si lo tienen y no se movilizan, porque no es fácil movilizarse, ¿no? Entonces, en Peruanos por Peruanos hemos creado este programa en donde hemos creado 2 programas, uno que ya arrancó, que es Empresa Anemia Cero, y otro que es Comunidad Anemia Cero, ¿no? Y Empresa Anemia Cero busca que las empresas, partiendo, digamos, que se compren este proyecto, las áreas de recursos humanos, agreguen como un elemento de bienestar adicional el que se preocupe la empresa por la situación de los hijos de sus trabajadores, ¿no? Y de las madres gestantes, ya sean trabajadoras o esposas de trabajadores. Este, y que se preocupen de tal manera de determinar si los hijos de nuestros trabajadores tienen. Eso de por sí ya es un evento sumamente importante. Tenemos más de 100 empresas que se han subido al proyecto y han asumido el compromiso. Ya estamos comenzando los depistajes, hemos comenzado los primeros pilotos. Ya hay por lo menos 5 o 6 empresas que están comenzando a hacer los pilotos. Y te digo, estuve en un evento de tamizaje en Cañete la semana antepasada, y la emoción de las madres fue tremenda, el agradecimiento fue enorme, y salieron con conocimiento, con entendimiento y con capacitación para cómo empezar. Igual, Salud o el MINSA tienen que hacer seguimiento para que ese niño salga de la anemia, y en 4 a 6 meses tiene que salir, ¿no? Y entonces, ya tenemos más de 100 empresas, como te digo, más de 12.000 niños identificados, a los cuales le vamos a hacer el tamizaje, y queremos sumar más empresas, nos gustaría llegar a 100.000. Para que tengamos una idea de los números, tenemos más o menos 2 millones de niños de 0 a 3 años, el 40% de ellos tiene anemia, y el 20% de ellos son aproximadamente, son los hijos de los trabajadores formales, ¿no? Entonces, de los 2 millones de niños, 40% con anemia, son 800.000 niños en el Perú que tienen anemia.
es bien difícil para que el sector privado pueda resolver eso. Necesitamos que se actúe el Estado y participe activamente en hacer los despitajes, porque no estaba en el Plan Nacional de Anemia simplemente darles el refuerzo, cuando en realidad lo que se necesita es educación, es conocimiento de si el niño tiene el problema o no, y eso es lo que queremos impulsar, ¿no? Ujú. Comenzando por Siente, las empresas y ajá, después ir a las comunidades. claro. ¿Siente usted que de pronto, y ya para finalizar, siente usted que falta una mayor quizás apertura de parte del sector público para poder integrarse con las iniciativas también que vienen desde el sector privado y evitar estar haciendo, digamos, quizás dobles esfuerzos o quizás incluso potenciar las iniciativas que se están dando desde el sector privado? Mira, nosotros hemos encontrado voluntad en varios funcionarios públicos, tanto de salud como del MINSA, para participar en estos programas, ¿no? En donde lo que nosotros desde esta asociación podemos lograr es juntar a la gente. Porque el gran problema que tiene salud y el MINSA es cómo hacer para que la madre se acerque con su hijo, ¿ya? Entonces, comencemos por los hijos de los trabajadores de las empresas formales, que están todos asegurados en salud, y que nosotros acerquemos a los hijos a un punto donde ahí podamos hacer el aterrizaje, ya es de por sí una contribución importante del sector privado. Y lo que necesitamos es que el sector público se sume, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema en el sector público, ¿no? Y es parte del problema del país. O sea, la voluntad está, pero en salud cambiaron las autoridades 3 veces en los últimos 6 meses y entonces cambiaron los jefes, entonces la persona nos decía, sí puedo, después no puedo, después no sé, y ya. Entonces seguimos en etapa de conversación para que se haga, ¿no? En el MINSA hay un funcionario que está muy entusiasmado por iniciar y esperamos que podamos tener acciones conjuntas, pero no queremos depender del Estado. Lo que queremos es buscar más aliados, no solamente a los hijos de los trabajadores, sino también a las comunidades, ¿no? Y ahí estoy seguro que vamos a poder encontrar varias formas de acercarnos a comunidades en donde el problema de la niña puede ser serio con la ayuda de la empresa privada. Y el apoyo del Estado, fantástico, pero no vamos a esperar a que depender de él. Ujú. Bien, le agradecemos mucho por su tiempo y por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Qué ocurrencia, un gusto, Isaac. Muchísimas gracias. Gracias, esto ha sido todo por ahora. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y será hasta una siguiente ocasión. Hasta luego.